Buenas, compañeros, compañeras y profesora. Nosotros les vamos a hablar sobre la genómica. El grupo está integrado por Yamilet Marín, María Paula Salazar, Emilio Vargas y mi persona, Brian López. En primer lugar, le vamos a hablar desde la genética médica hacia la medicina. ¿Qué es la genética médica? Como bien sabemos, la genética humana es la rama de la biología que estudia la variabilidad y la herencia biológica en el ser humano. En la actualidad, la aplicación de su conocimiento y tecnología en el área de salud se le conoce como genética médica. El objetivo de esta área de la medicina es integrar la genética con la medicina tradicional para lograr identificar genes candidatos para enfermedades multifactoriales y encontrar las interrelaciones de los genes con modificadores ambientales. Todo esto con el fin de promover una medicina más preventiva y personalizada que busque establecer pruebas diagnósticas en personas que estén en situación de riesgo y así generar terapias farmacológicas con el genotipo de cada persona. La genética médica es muy amplia, por lo que siguen dos grandes áreas de estudio. Por un lado tenemos la genética de laboratorio, que está relacionada con las pruebas diagnósticas del material genético o sus productos bioquímicos. Por otro lado tenemos la genética clínica, cuyo objetivo es la atención directa a los individuos o familias con trastornos hereditarios, para así generar un diagnóstico de tratamiento adecuado. Aparte que si bien dos grandes áreas de estudio, existen muchos tipos de genética médica. Por un lado tenemos la personalizada o individualizada, que está orientada a la toma de decisiones respecto a las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de un individuo en específico, entre las cuales tenemos la farmacogenómica, toxicogenómica, nutrigenómica y la medicina predictiva. Por otro lado, tenemos la regenerativa o reemplazo, que se relaciona con el desarrollo y uso de estrategias dirigidas a reparar órganos, tejidos y células dañadas, enfermos o metabólicamente deficientes. La molecular, que consiste en la aplicación de conocimientos genéticos para el diagnóstico de enfermedades, la atención precoz de predisposiciones y el diseño de fármacos. Y por último, tenemos la reproductiva, que busca promover un buen desarrollo de la vida sexual, que sea satisfactoria, sin riesgo y procrear. En esta área se encuentran lo que son aspectos como infertilidad. Entonces, se puede decir que la genómica humana y sus variantes representan en sí todo un conjunto en el que genera un cambio en el paradigma de la medicina moderna, con gran potencial respecto a la promoción de la salud, predicción, prevención y el diagnóstico, asimismo el tratamiento de muchas enfermedades. En esta área se han desarrollado muchos avances tecnológicos, entre los cuales tenemos que se han generado muchos métodos de alto rendimiento para aumentar enormemente la resolución en el análisis de cromosomas, mediante el uso de miles de sondas que brillan con regiones conocidas de los mismos y que se originan en micromatrices o array. Por otro lado, se han desarrollado distintas técnicas para la secuenciación de paralelo y masiva del ADN, por lo que se han generado muchas pruebas diagnósticas, entre las cuales tenemos las citogenéticas, las metabólicas y las moleculares. Aunque se han hecho muchos avances, esta área tiene muchos retos, como lo es la identificación de las variables alélicas más comunes en los seres humanos y su correlación con determinadas enfermedades, para así determinar cómo se desarrollan y cómo se desactivan, para así poder tener una comprensión más específica de la base molecular. Cabe destacar también que existe una limitación en el conocimiento de la genética en muchos personales de salud, que aleja mucho su aplicación en esta área. Bueno, ahora vamos a hablar del genoma humano y sus aspectos estructurales. Primeramente vamos a ver qué es un genoma. Se denomina genoma a toda la información genética que un organismo posee, la cual está contenida en el ADN, cuyos pilares químicos fundamentales son las bases conocidas como adenina, guanina, timina y citosina. Ahora, ¿cuál es su tamaño? Estas se van a encontrar emparejadas, por tanto, las unidades para describir el tamaño del genoma van a ser sus pares de bases. Todo este material genético va a estar organizado en cromosomas. Cada molécula de ADN que los conforma debe poseer 3 elementos importantes para su posterior propagación, y la unidad mínima del genoma va a ser el gen. En 1995
se secuenció el primer genoma de un organismo vivo llamado Haemophilus influenza, que es la responsable de la enfermedad de la influenza, la cual tiene un tamaño de genoma de 1.800.000 pares de base. El primer paso en la caracterización del genoma es la identificación de los genes, los cuales están formados por regiones codificantes denominadas exones y no codificantes denominadas intrones, donde se traducen las proteínas. Se estima que existen de 32.000 a 38.000 genes en total en el genoma humano. Se han descrito unas 1.300 familias de genes en nuestro genoma, de las cuales 98 son específicas de los vertebrados. Los genes humanos tienden a poseer exones pequeños con un contenido promedio de 150 pares de bases separadas por intrones muy grandes, algunos de más de 10.000 pares de bases. Esto llega a ser muy difícil su identificación, la cual va a depender básicamente de la disponibilidad experimental del ADN o de su parecido con genes de otros organismos. Ahora les voy a hablar sobre el genoma en producción animal. Los nuevos genes y marcadores servirán para acelerar el mejoramiento genético y seleccionar los animales a cruzar con el fin de obtener especímenes de mejor calidad, en mucho menor tiempo que en la crianza tradicional. El mejoramiento genético animal es una herramienta que permite a los creadores y a los productores crear estrategias para mantener y optimizar el recurso genético animal disponible en los datos, generalmente determinada por los programas de selección y las condiciones económicas en la producción. Ahora les voy a hablar sobre las especies más producidas a nivel internacional, que son las especies bovinas, que constituyen un grupo muy importante de animales, no solo por su posibilidad de explotación y aporte económica, sino por ser una de las primeras especies domesticadas por el ser humano. Entre ellas se encuentran los cerdos, las vacas, los perros y los gatos, que es una clase de mamíferos placentados. Las técnicas de la biotecnología reproductiva desarrolladas inicialmente en los bovinos son técnicas de superovulación, cultivo de ocitos, fertilización in vitro, maduración y congelación de embriones, las cuales se implementaron posteriormente en humanos. Ha permitido el desarrollo de técnicas aplicadas en humanos y también en otras especies. Luego, en el año 2003, surge una iniciativa para secuenciar, ensamblar y anotar el genoma completo. Esta iniciativa estuvo apoyada por la importancia de los bovinos que tienen en el estudio de la evolución de las diferentes especies. Los mejores animales en un programa han sido los que los productores ordenen, como por así decirlo, el peregrí, los datos reproductivos, con el fin de obtener más carne y más intervalo de leche, de partos y porcentaje de grasas, entre otros aspectos que desee el productor. Gracias al desarrollo y aplicación en las técnicas de análisis de los genomas, se han podido secuenciar los genomas de los bovinos. Una de estas técnicas es el de los mapas físicos, los cuales permiten la localización exacta de genes dentro de los cromosomas. Otra técnica es la de los mapas genéticos o de ligamiento, que se obtienen a partir de la información generada de estudios de pedigrí, en donde se realizan observaciones de características asociadas con marcadores específicos a través de generaciones. En el caso del genoma bovino, con la información obtenida tanto en los mapas físicos, genéticos y el secuenciamiento, se estima que el total de este genoma es de 2.870 millones de partes de bases, con 4.000 genes y 496 microARNs. Así, por ejemplo, se han detectado genes como los de la tiroglobulina, la carpastatina y la miostatina, los cuales están implicados en características como el marmóreo, la terneza en la carne y la doble musculatura, respectivamente. Esas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos.
Muchas gracias.